Las almas muertas, de Nikolai Gogol, parte 8. En la descripción os dejo los enlaces a todas las partes. Recordemos dónde habíamos quedado al final del capítulo anterior. Chichikov había comprado almas muertas a distintos terratenientes y se había dirigido a la ciudad para registrarlas, donde se encontró con varios conocidos que, tomando a Chichikov por un millonario, decidieron agasajarlo con una fiesta. Pero una vez allí apareció el terrateniente Nasdriov, aquel jugador empedernido que lo había liado para echar una partida a las damas y luego le hizo trampas. Estaba borracho y desembuchó en público todo lo que sabía acerca de la compra de las almas muertas. No le creyeron, dada su reputación de mentiroso, pero más tarde llegó a la ciudad una historia que provenía de la terrateniente Karoboshka, aquella viuda que temía deshacerse de las inútiles almas muertas porque desconfiaba acerca de que pudiesen valer unos céntimos más del precio al que las había vendido. Toda preocupada, acudió a una amiga y le contó su versión. De boca en boca, la historia llegó a oídos de dos damas muy agradables, que sacaron sus conclusiones, se escandalizaron y corrieron a difundir sus teorías por toda la ciudad. Entre ellas, que Chichikov quería raptar a la hija del gobernador. Los hombres también dieron rienda suelta a su imaginación y llegaron a la conclusión de que tal vez Chichikov no era quien decía ser, sino un fugitivo que estaba en busca y captura por falsificación de billetes, o tal vez un inspector del gobierno de incógnito que buscaba descubrir los chanchullos de los altos cargos de esa provincia. Les invadió la preocupación y se volvieron un poco paranoicos. Para salir de dudas, el jefe de policía y la plana mayor de la ciudad decidieron comenzar una investigación. Continuemos. Capítulo 10. Reunidos en casa del jefe de policía, padre y benefactor de la ciudad, ya familiar para el lector, los funcionarios pudieron constatar que todos aquellos desvelos y zozobras les habían hecho enflaquecer. En efecto, el nombramiento del nuevo gobernador general y aquellos documentos recibidos con un contenido tan serio, a los que se añadían Dios sabe qué rumores, habían dejado huellas visibles en sus rostros, y a muchos de ellos los trajes ahora les iban holgados. Todos habían perdido peso. El presidente estaba más delgado. El inspector de sanidad también, así como el procurador e incluso un tal Simeón Ivanovich, a quien nunca llamaban por su apellido y que lucía en el índice de la mano derecha un anillo que solía enseñar a las damas. Hubo, como siempre en todas partes, algunos individuos intrépidos que mantuvieron la sangre fría, pero fueron muy pocos. A decir verdad, solo el jefe de correos. Fue el único que supo mantener la serenidad. En casos por el estilo siempre decía: «Bah, ya conocemos a esos gobernadores generales. Ya he visto pasar a 3 o 4, mientras que yo, caballeros, hace 30 años que ostento el mismo cargo». A lo que los otros funcionarios solían responder: «A ti te va bien, Iván Andreich. Tu trabajo consiste en despachar correos sin más.
Pocas ventajas puedes arañar. Cerrar la oficina 1 hora antes de lo previsto. Aceptar un regalito de un comerciante que quiere enviar una carta fuera de horario. O admitir un paquete que deberías rechazar. Así, por supuesto, cualquiera es un santo. Pero ya nos gustaría verte si todos los días el diablo se las ingeniara para untarte la mano, y aunque tú no quisieras tomar nada, te lo metieran en el bolsillo. Además, no debes hacer frente a demasiadas preocupaciones. Solo tienes un hijo. Pero si Dios hubiese tocado a tu esposa con su gracia, como a mi Prascavia Fiodorovna, que no pasa un año sin que dé a luz a una pequeña Prascavia o a un pequeño Petrashka, otra canción cantarías. Así hablaban los funcionarios. Y uno se puede preguntar, en efecto, si es realmente posible resistirse a las tentaciones del demonio. No obstante, el autor no es quien para juzgarlo. En cuanto a la reunión de ese día, brillaba por su ausencia eso tan indispensable que el pueblo llano llama buen juicio. Por lo demás, los rusos no estamos hechos para las asambleas representativas. En todas nuestras asambleas, desde las juntas campesinas hasta toda suerte de comisiones de eruditos y de lo que no lo son, se observa una confusión considerable a no ser que haya alguien al mando que lo dirija todo. Es difícil explicar por qué esto es así. Al parecer, nuestro pueblo ruso está constituido de tal manera que no pueden prosperar más que las reuniones que se convocan para organizar fiestas y banquetes y otros entretenimientos al aire libre a la moda extranjera. Lo que no nos impide estar dispuestos a emprender cualquier cosa. Según cómo sople el viento, creamos sociedades benéficas, filantrópicas y Dios sabe qué más. Nuestros propósitos son nobles, pero nada resulta de ello. Quizás sea porque nos contentamos desde el principio creyendo que todo está hecho. Por ejemplo, después de fundar una sociedad benéfica para el amparo de los pobres y de recolectar una suma nada desdeñable, antes que nada empezamos por celebrar sin dilación tan loable acción, invitando a cenar a la plana mayor de la ciudad, lo que engulle, por supuesto, la mitad de los fondos. Con el dinero restante se alquila, a nombre del comité, una casa magnífica, con calefacción y conserjes, con lo que, al final, la suma destinada a los pobres queda mermada a 5,50 rublos. Para colmo, los miembros del comité no consiguen ponerse de acuerdo en cuanto al reparto de ese importe, pues cada uno de ellos reclama que se adjunte a un compinche suyo. La reunión que se mantenía ese día, por lo demás, era de una índole completamente distinta. Se había convocado por necesidad. El orden del día no eran los pobres ni gente ajena. El asunto concernía a todos y a cada uno de los funcionarios. El debate trataba sobre un peligro que los amenazaba a todos por igual. Por tanto, mal que los pesara, tendrían que actuar codo con codo y en armonía. Pero, con todo, el diablo sabe qué resultó. Sin hablar de las discrepancias de opinión inherentes a todas las reuniones, la asamblea hizo gala de una incomprensible indecisión. Uno decía que Chichikov era un falsificador de billetes del Estado
y luego añadía: o quizá no. Otro afirmaba que era un funcionario al servicio del gobernador general, antes de precisar: aunque vayan a saber, no lo lleva escrito en la frente. Todos se soliviantaron ante la presunción de que pudiera ser un bandido disfrazado. Consideraron que, aparte de su aspecto de por sí bastante respetable, nada había en su conversación que lo delatara como un hombre de carácter violento. De pronto, a consecuencia de una inspiración repentina, el jefe de correos, que se había quedado algunos instantes sumido en una suerte de cavilación, exclamó: ¿saben quién es, señores? En la entonación con que pronunció estas palabras vibraba algo tan sorprendente que todos gritaron al unísono: ¿quién? Nada menos que el capitán Kopeikin, caballeros. Y cuando todos a coro preguntaron: ¿y quién es el capitán Kopeikin?, el jefe de correos dijo: ¿cómo? ¿No saben ustedes quién es? Todos admitieron que no tenían la menor idea de quién podía ser. El capitán Kopeikin, dijo el jefe de correos, abriendo su tabaquera solo hasta la mitad, por miedo a que alguno de sus vecinos metiera allí los dedos, cuya limpieza le inspiraba poca confianza, pues incluso tenía la costumbre de decir: sabemos, amigo mío, que mete los dedos vaya a saber dónde, y el tabaco es una cosa que requiere pulcritud. El capitán Kopeikin, repitió después de haber aspirado una pulgarada. Ah, si os lo cuento, saldrá una especie de poema interesantísimo para cualquier escritor. Todos los presentes expresaron su deseo de conocer esa historia. O mejor dicho, por citar al jefe de correos, esa suerte de poema interesantísimo para cualquier escritor. Y el orador empezó como sigue: la historia del capitán Kopeikin. Kopeikin viene de kopek, céntimo de rublo, y es un personaje que pertenece al folclore ruso, una especie de bandido que puebla las canciones populares rusas. Después de la campaña del año 1812, muy señor mío, comenzó diciendo el jefe de correos, a pesar de que en la habitación no había un solo señor, sino 6. Después de la campaña del año 1812, el capitán fue evacuado en un convoy de heridos. En Krasnoy, o quizá en Leipzig, había perdido en combate, figúreselo, un brazo y una pierna. En esa época, ya se sabe, aún no se había dictado ninguna disposición con respecto a los heridos. Esa especie de pensión de invalidez, hoy reconocida, no se instauró, como ya imaginará, hasta mucho más tarde. El capitán Kopeikin se hizo cargo de que debería trabajar para ganarse el pan. Pero solo tenía un brazo, ¿entiende?, el izquierdo. Fue a casa de su padre, que le dijo: no puedo alimentarte. Apenas tengo algo, figúreselo, que llevarme a la boca. Y así, mi capitán Kopeikin decidió partir, muy señor mío, a San Petersburgo, a fin de rogar al soberano si no podría,
de una manera u otra, concederle algún favor imperial. Así están las cosas. En cierto sentido, por así decirlo, he sacrificado mi vida, vertido mi sangre. Pues bien, consiguió, de una manera u otra, en trenes de mercancía o furgones estatales, ¿entiende?, llegar, arrastrándose, por así decirlo, a San Petersburgo. ¿Se lo pueden imaginar? Un don nadie como ese, el capitán Kopeikin, y de repente se halla en una capital que, como se suele decir, no tiene parangón en el mundo entero. De pronto tenía ante sí el mundo, por así decirlo, cierta esfera de la vida, la fabulosa Sherezade. De repente, un cualquiera como ese, figúreselo, estaba en la avenida Nevsky. O allí, ya me entiende, en una calle como la Garashobaya. ¿Qué demonios? O en una del tipo de la Litieinaya, por poner un ejemplo. Allí hay una aguja que, por así decirlo, se yergue en el aire. Puentes que cuelgan como por obra del diablo, figúreselo, sin ningún contacto con la tierra. Imagínese. Se afanó en alquilar un piso, pero todo eso costaba un riñón. Cortinas, estores y el demonio sabe qué más. Alfombras, como si fuera Persia. Es, por así decirlo, como si al andar pisaras dinero. Basta con que vayas por la calle para que tu nariz sienta el cosquilleo del olor que despiden miles de rublos. Pero mi capitán Kopeikin, todos los billetes que tenía, ¿entiende?, eran unos pocos de color azul. Bueno, de un modo u otro, se alojó en la posada Riviel por 1 rublo al día. Para cenar, sopa de col y un trozo de carne de vaca. Lo vio claro. Aquí no llegaré a viejo. Preguntó a dónde debía dirigirse. Le comentaron que, al parecer, había una comisión superior, una suerte de oficina gubernamental, ya sabe, una de esas, y que el presidente era el general en jefe tal. Pero el zar, debo decirles, no había vuelto a la capital. Las tropas, ya se lo puede imaginar, continuaban en París. Todos estaban en el extranjero. Mi Kopeikin, que se había levantado temprano, se afeitó la barba con la mano izquierda. Pues pagar a un barbero por ese servicio suponía, en cierto modo, un dispendio. Se enfundó su uniforme raído y con su pata de palo, imagínese la estampa, se dirigió a ver al presidente, al mandamás. Preguntó su dirección. Ahí, le dijeron, señalando una casa del malecón, pequeña y bonita, con espejos de más de 1 metro, mármoles preciosos en las paredes, adornos metálicos. Los tiradores de las puertas eran de los que te envían directo a la tienda de la esquina para comprar medio copec de jabón y luego te pasas 2 horas lavándote las manos antes de atreverte siquiera a tocarlos. En una palabra, todo estaba tan reluciente que uno se sentía aturdido. Incluso el portero parecía un mariscal de campo.
bastón dorado, fisionomía de conde, como un pequeño bulldog francés bien cebado, cuello de Batista, el muy canalla. Micopéiquin subió a duras penas con su pata de palo hasta la sala de recepción y se arrimó a un rincón para no tirar con el codo, figúreselo, uno de esos jarrones de porcelana dorada, ya sabe, traídos de la India o de América. Se entiende que la espera fue larga, porque, ya se imaginará, llegó a esa hora en que el general, en cierto modo, se acababa de levantar de la cama y su ayuda de cámara quizá le llevaba una pequeña jofaina de plata para las distintas abluciones, como comprenderá. Micopéiquin esperó unas 4 horas hasta que, finalmente, hizo acto de presencia un edecán u otro funcionario de guardia. El general, dijo, saldrá en breve a la sala de recepción. Y en la sala de recepción había tanta gente como habas en un plato. Y no eran semejantes nuestros, pobre pueblo llano, sino coroneles e incluso algún general, a juzgar por los gruesos canelones que brillaban en sus charreteras, distintivo del generalato, como se sabe. De pronto, en la habitación, todo se agitó levemente como si una suave brisa cruzara la habitación. Aquí y allá se oyó «ch, ch», y finalmente se hizo un silencio aterrador. Entró el dignatario. Bueno, ya se lo imagina. Un hombre de estado. Y el rostro, ¿cómo decirlo? Bueno, conforme a su título, ya me entiende. Dado su alto rango y la expresión acorde, ya sabe. Todos los que estaban en la sala, como es natural, en ese instante estaban tensos como cuerdas de arcos. Temblaban y esperaban que, en cierto sentido, se decidiera su suerte. El ministro o dignatario se acercaba a uno y luego a otro preguntando: ¿por qué está usted aquí? ¿Y usted por qué está aquí? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué le trae por aquí? Finalmente, señor mío, se acercó a Kopeikin. Este, armándose de valor, le dijo: que si esto, que si lo otro, su excelencia, he vertido mi sangre, he perdido de algún modo brazo y pierna, no puedo trabajar, así que me atrevo a suplicar la merced del monarca. El ministro lo vio. El hombre tenía una pata de palo y la manga derecha vacía prendida al uniforme. Está bien, dijo. Vuelva dentro de unos días. Micopéiquin salió de allí al borde del éxtasis. Por un lado, había conseguido que le concedieran una audiencia, por así decirlo, con el más alto dignatario. Por otro, ahora se decidiría, por fin, de algún modo, el asunto de su pensión. Tal era su estado de ánimo, como entenderán, que daba saltos por la acera.
entró en la fonda Palkien a beber un vaso de vodka. Comió, señor mío, en el London, donde pidió que le sirvieran una chuleta con alcaparras, capón asado acompañado de todo tipo de guarniciones, pidió una botella de vino y por la tarde se fue al teatro. En una palabra, como entenderá, estuvo de parranda. Vio que por la acera iba una inglesa esbelta como un cisne. Micopéquien, con la sangre fluyéndole rauda y veloz por las venas, empezó a correr detrás de ella con su pata de palo. Tap, tap, tap. Pero no, pensó. Mejor será que espere a conseguir la pensión. Ya he despilfarrado demasiado. Y he aquí, señor mío, que, al cabo de 3 o 4 días, Kopeikin apareció de repente donde el ministro y aguardó hasta el momento en que salió. Que si esto, que si lo otro, dijo. He venido a escuchar lo que ha decretado su excelencia acerca de los enfermos y de los heridos, y cosas parecidas con el debido estilo. El dignatario, como se imaginará, enseguida lo reconoció. Ah, dijo, muy bien, pero esta vez no puedo decirle nada más, excepto que tendrá que esperar la llegada del soberano. Entonces, sin lugar a dudas, se darán instrucciones con respecto a los heridos. Pero sin la voluntad del monarca, por así decirlo, no puedo hacer nada. Una inclinación a modo de saludo y adiós muy buenas. A Kopeikin, figúreselo, le embargó una incertidumbre total. Se había imaginado que iban a darle dinero al día siguiente. Para ti, querido, bebe y diviértete. Pero, en lugar de eso, le habían indicado que esperase y ni siquiera le habían dicho cuándo debía volver. Y ahí iba, bajando las escaleras, miserable como el perro al que el cocinero ha echado un cubo de agua, con el rabo entre las piernas y las orejas gachas. Pero no, pensó para sus adentros. Volveré y le explicaré que me estoy comiendo mi último pedazo de pan, que si no me ayudan moriré de hambre. En una palabra, señor mío, llega de nuevo al malecón del palacio y le dicen: imposible, ya no recibe, vuelva mañana. Y al día siguiente lo mismo. El portero ni siquiera se dignó en mirarlo. Entretanto, de todos los billetes azules que tenía, ahora solo le quedaba uno en el bolsillo. Hasta el momento comía su sopa de col y un trozo de carne de vaca, pero ahora iba a la tienda a comprar un arenque o un pepino en salazón, además de 2 cópex de pan. En una palabra, el pobre se moría de hambre. Para colmo tenía un apetito de lobo. Si pasaba por delante de un restaurante elegante, de esos en que el cocinero es extranjero, un francés o algo así, con ropa de hilo de Holanda, con un delantal blanco como la nieve, preparando algo a las fines herbes, chuletas con trufas, manjares y delicatessen tales que uno sería capaz de comerse a sí mismo del apetito. Si pasaba por delante de las tiendas de Miliutin, allí, desde el escaparate, veía un salmón enorme que lo miraba fijamente y unas cerezas a 5 rublos la pieza. Una sandía monstruo del tamaño de un carruaje que asomaba desde el escaparate
y, como quien dice, buscaba al idiota que pagase 100 rublos por ella. En pocas palabras, a cada paso surgía una tentación tal que a uno se le hacía la boca agua. Y él, entre tanto, todo lo que oía era mañana. Pueden imaginarse cuál era su situación. Por una parte, como si dijéramos, el salmón y la sandía. Por otra, siempre le servían el mismo plato. Mañana. Finalmente, el pobre, en cierto modo, no pudo soportarlo más y decidió que entraría como fuera, al asalto. Esperó en la entrada hasta que otro solicitante apareciera. Y aprovechando que había llegado cierto general, se coló con su pata de palo en la sala de recepción. El dignatario, como de costumbre, salió. ¿Por qué está usted aquí? ¿Y usted por qué está aquí? Ah, dijo al ver a Kopeikin. Ya le expliqué que debía esperar una decisión. Apiádese de mí, Su Excelencia. No tengo, por así decirlo, ni un mendrugo de pan. ¿Qué quiere que haga? No puedo hacer nada por usted de momento. Esfuércese en arreglárselas por sí solo. Búsquese un sustento. Pero, Su Excelencia, en cierto modo, usted mismo puede juzgar. ¿Qué sustento puedo buscar si me falta un brazo y una pierna? Pero, dijo el dignatario, estará de acuerdo en que no puedo mantenerle, como quien dice, a mi costa. Abundan los heridos y todos tienen el mismo derecho. Ármese de paciencia. Cuando venga su majestad, le doy mi palabra de honor de que la merced del monarca no le será negada. Pero, Su Excelencia, no puedo esperar, dijo Kopeikin, y lo expresó, en cierto sentido, de una manera grosera. Al dignatario, como entenderá, la situación se le hacía ya enojosa. Y con razón. Allí, por todas partes había generales que esperaban decisiones, órdenes, asuntos, como quien dice, cruciales, de Estado, que exigían una rápida solución. Cada minuto perdido podía ser irremediable. Y allí tenía pegado al lado a aquel diablillo inoportuno. Disculpe, dijo, no tengo tiempo. Me esperan asuntos más importantes que el suyo. Le recuerda, de un modo, por así decirlo, sutil, que ya es hora de que se marche. Y a mi Kopeikin, ya sabe, es el hambre lo que le espolea. Su Excelencia, dijo, no me iré de aquí hasta que no me dé una solución. Bueno, ya se imagina. Responder de ese modo a un dignatario de quien basta con una palabra suya para que uno salga volando por los aires, de modo que ni el mismísimo diablo lograría encontrarlo. Aquí, si un funcionario de categoría inferior, aunque solo sea por un rango, le dice algo así a un superior, se considera una impertinencia en toda regla. Pero en este caso, la diferencia, la desproporción era tal. Un general en jefe y un capitán Kopeikin del montón. 90 rublos y un 0 a la izquierda. El general, como entenderá, a modo de respuesta se limitó a mirarlo. Pero su mirada era peor que cualquier arma de fuego, suficiente para asustar hasta al más aguerrido. Pero mi Kopeikin, figúreselo, no se movió lo más mínimo. Se quedó allí clavado. —¿Cómo se atreve? —dijo el general.
y, como se suele decir, le dio un tirón de orejas. Aunque, a decir verdad, lo trató con bastante conmiseración. Otro, en su lugar, lo habría aterrorizado hasta tal punto que la calle le habría estado dando vueltas en la cabeza patas arriba durante los siguientes 3 días. Pero dijo sin más: «Está bien. Si a usted le resulta caro vivir aquí y no puede esperar tranquilamente en la capital a que se decida su suerte, lo enviaré a otra parte por cuenta del Estado. Llamen al correo, que lo despachen a su lugar de residencia». El correo, como entenderá, apareció al instante. Un hombre de unos 2 metros, con unas manazas, figúrese, que parecían creadas para llevar las riendas. En una palabra, uno de esos que te dejan sin muelas. Y he aquí que agarraron a ese siervo de Dios, Señor mío, y al carro con él junto con el correo. Bueno, pensó Kopeikin, al menos no tengo que pagar los gastos del viaje. Aún debo estar agradecido. Y he aquí, señor mío, que mientras iba en compañía del correo, en cierto modo, por así decirlo, reflexionó lo siguiente. Si dice el general que me busque un sustento para valerme por mí mismo, que así sea, lo encontraré. Bueno, no se sabe cómo y a dónde lo llevaron, así que ya entenderá. Los rumores sobre el capitán Kopeikin se hundieron en el río del olvido. Pero permítanme, señores, es aquí donde empieza, por así decirlo, el hilo, el nudo de la novela. Por tanto, se ignora qué hizo Kopeikin, pero figúrenselo. No habían pasado ni 2 meses cuando en los bosques de Riazán apareció una pandilla de bandoleros, y el atamán de esa banda no era otro que... «Permíteme, Iván Andreyevich», dijo de pronto, interrumpiéndolo, el jefe de policía. «Tú mismo dijiste que al capitán Kopeikin le faltaba un brazo y una pierna, mientras que a Chichikov...» En ese instante, el jefe de correos lanzó un grito, se dio una palmada en la frente con gran ímpetu y se llamó cabeza de chorlito delante de todos. No alcanzaba a comprender cómo se le había pasado por alto semejante detalle al comienzo mismo de su relato, y reconoció cuánta verdad había en el proverbio «El ruso solo demuestra su sabiduría cuando ya es demasiado tarde». Sin embargo, un instante después echó mano de artimañas y, para resolver la papeleta, dijo que, por lo demás, en Inglaterra se había perfeccionado mucho la mecánica y que, al parecer, según se leía en los periódicos, alguien había inventado unas piernas de madera provistas de un resorte oculto, de tal modo que, al accionarlo, las piernas llevaban a su dueño hasta Dios sabe dónde, de modo que nadie volvía a verle el pelo. Pero todos albergaron serias dudas acerca de que Chichikov fuese el capitán Kopeikin, y consideraron que el jefe de correos había ido ya demasiado lejos. Por lo demás, ellos tampoco se quedaron cortos, e inspirados por la ingeniosa conjetura del jefe de correos, fueron aún más allá. De entre el gran número de suposiciones a cual más ocurrente, hubo finalmente una que incluso resulta extraña de contar, que quizá Chichikov era Napoleón disfrazado, que los ingleses hacía mucho que envidiaban a Rusia, país grande y anchuroso, hasta tal punto que incluso a veces se habían publicado caricaturas en las que se representaba a un ruso dialogando con un inglés,
Este último sujetaba de la correa a un perro que se suponía que era Napoleón, y parecía decir algo así: «Cuidado, si te pasas de la raya, te echaré este perro». Y ahora tal vez lo hubiesen dejado salir de la isla de Santa Elena y se dirigiera a Rusia. Como si fuera Chichikov, aunque en realidad no lo era. Por supuesto, los funcionarios no dieron crédito alguno a esto. Pero, puestos a pensar, y considerando cada uno de ellos el asunto en su fuero interno, encontraron que el rostro de Chichikov, si éste giraba y se ponía de perfil, se asemejaba mucho a la efigie de Napoleón. El jefe de policía, que había servido en la campaña del año 12 y visto a Napoleón en persona, no pudo evitar reconocer que, en cuanto a estatura, no era de ningún modo más alto que Chichikov y que, por lo que respecta a la constitución de su figura, tampoco se podía decir que Napoleón fuera ni demasiado gordo ni demasiado flaco. Quizá algunos lectores califiquen todo esto de inverosímil. El autor también. Pero, mal que nos pese, todo aconteció precisamente como se cuenta, y lo que es más sorprendente, la ciudad no estaba en un lugar perdido, sino, por el contrario, bastante cerca de ambas capitales. Por lo demás, hay que tener presente que todo esto ocurrió inmediatamente después de la gloriosa expulsión de los franceses. En aquella época, todos nuestros terratenientes, funcionarios, comerciantes, dependientes y cualquiera que supiera leer y escribir igual que los que no, se convirtieron, por lo menos durante 8 años, en unos políticos redomados. El Moskovskie Vedomosti y el Sin Ochesva se devoraban con avidez, y al último lector le llegaban rotos, sin que fueran útiles ya para nada. En lugar de las preguntas habituales como «¿A cuánto vendiste la avena, viejo? ¿Aprovechaste las primeras nieves que cayeron ayer?», decían: «¿Qué noticias traen los periódicos? ¿No habrán dejado escapar a Napoleón de la isla otra vez?». Durante mucho tiempo, muchos pensaban involuntariamente en esto. Así pues, no era de extrañar que los funcionarios se pusieran sin querer a darle vueltas a este punto. Pronto, sin embargo, volvieron en sí tras caer en la cuenta de que su fantasía se había desbocado en exceso y que el tema se les había ido de las manos. Pensaban y volvían a pensar. Discutían y volvían a discutir. Hasta que, por fin, decidieron que no sería mala idea interrogar como es debido a Nozdriov. Dado que éste había sido el primero en sacar a la luz la historia de las almas muertas, y que era, como se suele decir, uña y carne con Chichikov, sin duda estaría al corriente de ciertas circunstancias de su vida. Por tanto, habría que ver qué tenía que decir al respecto. Los funcionarios son gente estrafalaria, así como también lo son todo el resto. Al fin y al cabo, sabían muy bien que Nozdriov era un mentiroso de quien no se podía creer ni media palabra, ni siquiera en los asuntos más banales. Y, no obstante, recurrían precisamente a él. Intenta después de esto entender algo de los hombres.
No creen en Dios, pero están convencidos de que si les pica la nariz es una señal de que se van a morir. Se pasarán la vida despotricando contra los médicos y acabarán por dirigirse a una curandera que sana por medio de conjuros susurrados y escupitajos mágicos. O mejor aún, se inventarán algún brebaje de Dios sabe qué porquería que, por algún motivo, les parecerá el remedio para todos sus males. Hasta cierto punto, por supuesto, se puede disculpar a los señores funcionarios habida cuenta de la delicada situación en la que se encontraban. Quien se ahoga, como se suele decir, se agarra a una astilla. Y nubladas las entendederas, no entiende que una astilla soportará como mucho una mosca, mientras que él pesa unos 4 o 5 puds. No, nada de eso le acude a la mente, y él se agarra a esa astilla. Del mismo modo, nuestros funcionarios se agarraron por último a Nasdriov. Sin perder un instante, el jefe de policía escribió una nota convocándolo aquella misma tarde. Y el oficial de policía, con las botas de montar y un encantador rubor en las mejillas, salió corriendo al momento con la mano en la espada temblorosa, dando pequeños brincos hacia la casa de Nasdriov. Este último estaba ocupado con un asunto de suma importancia. Hacía 4 días que no salía de su habitación, no recibía a nadie y mandaba que le sirvieran la comida por una ventanita. En una palabra, había adelgazado y palidecido. Su ocupación requería una gran atención. Consistía en elegir, entre varias decenas de docenas de cartas, una baraja más fácil de manipular en la que se pudiera confiar como en el amigo más fiel. Le quedaba trabajo para al menos 2 semanas. Durante este tiempo, Porfiri estuvo encargado de limpiar el ombligo del cachorro con ayuda de un pequeño cepillo especial y de lavarlo 3 veces al día con jabón. Nasdriov se enfadó mucho porque lo molestaran en su retiro. Comenzó por enviar a paseo al inspector del barrio. Pero cuando supo por la nota del jefe de policía que podía obtener algún beneficio, pues en la velada habría algún novato a quien desplumar, se ablandó de inmediato. Cerró con llave la habitación a toda prisa, se vistió de cualquier manera y se dirigió a donde estaban nuestros funcionarios. Su testimonio, sus conjeturas y declaraciones presentaban un contraste tan brusco respecto a los de los señores funcionarios que desmontaron las suposiciones de estos últimos. Nasdriov era uno de esos hombres que, decididamente, ignoraban lo que era la duda. Cuanto más tímidos e indecisos se mostraban los funcionarios, más firme y seguro de sí mismo se revelaba él. Respondió a todo sin el menor titubeo y declaró que Chichikov había adquirido almas muertas por valor de varios miles de rublos y que él mismo también se las había vendido, pues no veía motivo para no hacerlo. A la pregunta de si nuestro héroe era un espía que se afanaba en descubrir algo, respondió que en la escuela, a la que habían ido juntos, lo tildaban de chivato, y que sus camaradas, entre los cuales él mismo se encontraba, le habían dado una buena tunda, por lo que habían tenido que aplicarle solamente en las sienes 240 sanguijuelas. En realidad quería decir 40,
pero las otras 200 habían acudido por sí solas. A la pregunta de si Chichikov era un falsificador de billetes de banco, respondió que sí, aludiendo incluso, por medio de una anécdota, a su habilidad en la materia. Relató cómo, al saberse que en la casa de nuestro héroe se habían encontrado 2 millones en billetes falsificados, la precintaron y apostaron a unos guardias, 2 en cada puerta. Pero Chichikov durante la noche cambió todos los billetes, y cuando por la mañana quitaron el precinto, tuvieron que admitir que eran auténticos. A la pregunta de si era verdad que Chichikov tenía la intención de raptar a la hija del gobernador y de si él, Nasdriov, estaba personalmente implicado en esa empresa, Nasdriov respondió que, en efecto, le había echado una mano, pues sin él no habría llegado a ninguna parte. En este punto cayó en la cuenta de que se había equivocado al mentir y que podía crearse muchos problemas. Pero era incapaz de contener su lengua. Además, era una ardua tarea, pues se le ocurrían unos detalles tan interesantes que no podía dejar de contarlos. Incluso llegó a dar el nombre del pueblo en el que se encontraba la pequeña iglesia en la que los tortolitos se habían casado. Trashmachovka. El pope, el padre Sidor, nunca hubiese aceptado bendecir aquella unión de no ser por los 75 rublos y porque Nasdriov lo había amenazado con revelar que había casado al comerciante de harina Mishail con su comadre. Nasdriov, además, había puesto su calesa a disposición de los recién casados y los había provisto de caballos de repuesto en cada parada. La precisión llegó hasta tal punto que empezó a llamar a los postillones por sus nombres. Entonces quisieron sacar a colación a Napoleón y se arrepintieron, pues Nasdriov soltó unas sandeces que no tenían visos de realidad y carecían de sentido. De modo que los funcionarios, suspirando, lo dejaron allí plantado. Solo el jefe de policía se quedó escuchándolo aún un largo rato, con la esperanza de que, al final, descubriría algo. Pero, con un gesto de desdén, decretó: «El diablo sabrá a qué vienen semejantes majaderías». Y todos coincidieron en un aspecto: por mucho que aprietes a un toro, no le sacarás leche. Los funcionarios seguían sin saber quién era Chichikov. En cambio, se hizo evidente qué clase de criatura es el hombre. Sabio, inteligente y sensato en todo lo que atañe a otros, pero no a sí mismo. ¿Qué consejos juiciosos y sólidos no ofrece en los momentos más difíciles de la vida? ¡Qué cabeza tan despierta!, grita la multitud. ¡Qué fuerza de carácter! Pero que una desgracia se abata sobre esa cabeza tan despierta y que ese hombre se halle frente a frente con las dificultades de la vida, ¿y a dónde se fue a parar esa fuerza de carácter? Ni rastro de ella. No queda más que un miserable pusilánime, un pobre niño desamparado. O, por citar a Nasdriov, un mamón. O, por citar a Nasdriov, un mamón. Esas discusiones, opiniones y rumores afectaron más que a nadie, no se sabe por qué, al pobre procurador. Le afectaron tanto que, cuando llegó a su casa, se puso a darle vueltas y más vueltas. Y de pronto, como suele decirse, sin más ni más, pasó a mejor vida. Asaltado por una brusca parálisis o por cualquier otra cosa,
el caso es que cayó de espaldas de la silla. Hubo gritos y manos que se juntaban en una sonora palmada, como suele suceder en estos casos. ¡Ay, Dios mío! Y mandaron a buscar al médico para que le practicara una sangría. Pero vieron que el procurador ya era un cuerpo sin vida. Fue sólo entonces, con gran pesar, que se percataron de que el difunto, en efecto, tenía un alma que, por modestia, nunca había mostrado. La aparición de la muerte, entre tanto, es siempre espantosa, ya sea cuando golpea a un hombre pequeño como a un gran personaje. Quien hasta ayer aún se movía, iba y venía, jugaba al whist, firmaba toda clase de papeles y aparecía tan a menudo entre los funcionarios con sus espesas cejas y con su leve tic en el ojo, ahora yacía sobre la mesa. Su ojo izquierdo ya no parpadeaba, pero una de sus cejas estaba arqueada, inquisitiva. ¿Qué preguntaba el difunto? ¿Por qué había muerto o por qué había vivido? Solo Dios lo sabe. Pero esto es absurdo. No se tiene en pie. No podemos creernos que los funcionarios hayan tenido tanto miedo como para que se hayan inventado semejantes sandeces y se hayan alejado hasta tal punto de la verdad, cuando hasta un niño vería enseguida de qué va el tema, dirán muchos lectores, reprochando al autor sus incoherencias y tildando de imbéciles a los pobres funcionarios. El hombre, en efecto, no escatima en cuanto a utilizar la palabra imbécil, dispuesto a servirse de ella 20 veces al día para referirse a su prójimo. Entre 10 rasgos de carácter, basta con tener un lado idiota para ser reconocido como tal, olvidando los 9 restantes. A los lectores les resulta fácil, desde su apacible refugio, mirar desde lo alto cuando tienen ante sus ojos todo el horizonte de cuanto acontece abajo, donde el hombre no ve más allá que los objetos a mano. Nadie duda de que no vacilarían en tachar siglos enteros de los anales de la historia mundial por juzgarlos inútiles. En el mundo se han cometido muchas equivocaciones, es verdad, en las que no incurriría un niño ahora. ¿Qué caminos sinuosos, estrechos, impracticables, desviados ha escogido la humanidad para alcanzar la verdad eterna? Mientras que ante ella se abría la vía más directa, semejante a la que conduce al templo, asignado como morada al zar. Ese camino es más ancho y suntuoso que los otros, iluminado por el sol, y por la noche alumbrado por antorchas. Los hombres, sin embargo, en sus profundas tinieblas, pasaban sin verlo. ¿Cuántas veces, no obstante, guiados por el espíritu descendido del cielo, se las arreglaron para alejarse y extraviarse? ¿Cuántas veces en pleno día se perdían de nuevo en lugares apartados e intransitables, velándose mutuamente los ojos con brumas? ¿Cuántas veces, fiándose de los fuegos fatuos de los pantanos, fueron conducidos al abismo para preguntarse al instante con espanto: ¿dónde está la salida? ¿Dónde está el camino? La generación actual lo ve ahora todo claro y se asombra con los extravíos de sus antepasados. Se mofa de su falta de discernimiento sin ver que los anales de la historia están escritos con fuego celestial, que en ellos grita cada letra y que en todas partes un dedo vengador la señala a ella, a la generación actual. Pero esta última
continúa riéndose y empieza, orgullosa, rebosante de engreimiento, toda una serie de nuevos equívocos de los que también se reirá la posteridad. Chichikov ignoraba todo lo que ocurría. Como hecho expresamente, padecía en ese momento un leve resfriado, acompañado de catarro y una pequeña inflamación en la garganta, que el clima de numerosas ciudades de provincia dispensa con increíble prodigalidad. Para no arriesgarse, Dios no lo quisiera, a terminar su vida sin descendencia, decidió hacer reposo 2 o 3 días en su habitación. Durante ese lapso de tiempo no dejó de hacer gárgaras con una mezcla de leche e higos que después ingería, y mantuvo aplicada en la mejilla una cataplasma de camomila y alcanfor. Ávido de encontrar alguna ocupación, confeccionó listas nuevas y detalladas de todos los campesinos que había adquirido. Releyó La Duchesse de la Vallière, libro que había aparecido en su maleta. Rehizo el inventario de su cofrecito y volvió a leer algunas notas que guardaba allí, lo que suscitó en él un formidable aburrimiento. No alcanzaba a comprender por qué ningún funcionario de la ciudad, ni siquiera una vez, había ido a interesarse por su salud, cuando no hacía mucho, aun los droschky del director de correos, del procurador, cuando no del propio gobernador, se paraban a menudo delante de su posada. Se limitaba a encogerse de hombros mientras iba y venía por la habitación. Por fin se sintió mejor y se alegró enormemente al ver que podía salir a tomar el aire. Procedió de inmediato a asearse. Abrió su cofrecito, vertió agua caliente en un vaso, sacó la brocha y el jabón y se dispuso a afeitarse, algo que, por lo demás, ya le tocaba hacía tiempo, pues, palpándose la barba y mirándose en el espejo, no pudo evitar exclamar: «Vaya, he aquí un auténtico bosque salvaje». Sin ir tan lejos, digamos que tenía las mejillas y el mentón enmarañados. Una vez afeitado, se puso a vestirse tan raudo y veloz que faltó poco para que no se enredara con sus pantalones. Por último, se roció con colonia y, bien abrigado, salió arropado hasta las mejillas por precaución. Como todo convaleciente, esa salida fue para él toda una fiesta. La más mínima cosa que veía adquiría un aire risueño, tanto las casas como los campesinos. Todos ellos, por cierto, bastante serios. Uno de ellos incluso había tenido tiempo de soltarle un sopapo a uno de sus vecinos. Chichikov decidió hacer su primera visita al gobernador. Por el camino, toda suerte de pensamientos le pasaron por la mente. La imagen de la joven rubia le rondaba la cabeza. Su imaginación empezó a hacer de las suyas e incluso se puso a burlarse y a bromear a su cuenta. Tal era su estado de ánimo cuando llegó ante la casa del gobernador. Ya estaba a punto de quitarse el abrigo a toda prisa en la antesala, cuando el portero lo dejó estupefacto con estas palabras inesperadas:
Tengo instrucciones de no dejarlo pasar. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Es que no me reconoces? Mírame bien la cara, replicó Chichikov. ¿Cómo no voy a reconocerlo? No es la primera vez que lo veo, dijo el portero. Es precisamente a usted a quien tengo orden de no dejar pasar. Con respecto a los demás, no tengo instrucciones. Esta sí que es buena. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Esas son las órdenes. Por tanto, debe haber alguna razón, concluyó el portero. Y añadió la palabra sí. Después, el hombre adoptó una pose desenvuelta que nada tenía que ver con la expresión obsequiosa que se había reflejado en su cara en ocasiones pasadas cuando se apresuraba a despojarle del abrigo. A juzgar por su aspecto, parecía estar pensando mientras miraba a Chichikov. Bueno, si los señores te echan de su portal, no hay duda de que eres un auténtico truán. Es incomprensible, se dijo Chichikov, que enseguida partió en dirección a la casa del presidente de la Cámara. Pero este último se quedó tan desconcertado al verlo que no pudo pronunciar ni dos palabras cuerdas, y dijo tales majaderías que ambos se sintieron avergonzados. Mientras se marchaba, de camino, se devanó los sesos en su esfuerzo por entender lo que había querido decir el presidente y a qué hacían referencia sus palabras. Pero fue en vano. Acto seguido pasó a ver a los otros: el jefe de la policía, el vicegobernador y el jefe de correos. Pero o se negaron a recibirlo o bien lo acogieron de una manera muy extraña. Mantuvieron con él una conversación oscura y forzada y se mostraron tan desconcertados que resultó un auténtico disparate, hasta el punto de que llegó a dudar de su salud mental. Intentó visitar a 2 o 3 más con la intención de averiguar, por lo menos, el motivo de todo aquello. Pero no sacó nada en claro. Como sonámbulo, deambuló por la ciudad, incapaz de decidir si él había perdido el seso o si bien eran los funcionarios quienes se habían trastornado. Si todo aquello no era más que un mal sueño, o si, aunque estuviera despierto, era una víctima de una suerte de sortilegio peor que una pesadilla. Ya era tarde, casi de noche, cuando llegó a la posada de la que había salido de tan buen humor, y, por aburrimiento, pidió té. Perdido en sus cavilaciones y en cierta reflexión estúpida sobre lo estrambótico de su situación, se servía una taza de té cuando la puerta de su habitación se abrió de repente y, para su asombro, apareció Nozdriov. Como dice el proverbio, 7 verstas por un amigo no son ni mucho menos el fin del mundo, exclamó quitándose la gorra. Pasaba por aquí, vi luz en la ventana y pensé: atiza, voy a hacerle una visita, seguro que aún no duerme. ¿Tienes té? Magnífico, de buena gana tomaría una taza. Hoy, para cenar, me he atiborrado de toda clase de porquerías y siento que tengo el estómago alborotado. Haz que me rellenen una pipa. ¿Dónde está la tuya? No tengo pipa, replicó fríamente Chichikov. Déjalo, como si no supiera que eres fumador. ¿Cómo se llamaba tu criado?
Bajrami, escucha. Pitrashka, no Bajrami. ¿Ah, sí? ¿No tenías antes a un tal Bajrami? Nunca he tenido ningún Bajrami. Sí, es verdad. Es Diribin quien tiene a uno llamado así. Imagínate qué suerte la suya. Su tía se enemistó hasta tal punto con su hijo por haberse casado con una sierva que puso todas sus propiedades a su nombre. ¿Qué tienes, amigo? ¿Por qué te has alejado de todos y no dejas que se te vea el pelo? Sé muy bien que a veces la ciencia te absorbe y que te gusta leer. Admitámoslo. No sabríamos decir por qué Nasdriov había decidido que a nuestro héroe le absorbía la ciencia y le gustaba leer, y Chichikov aún menos. Ah, querido Chichikov, si lo hubieras visto, habría sido sin duda alimento para tu mente satírica. ¿En qué tenía Chichikov la mente satírica? Tampoco podemos decirlo. Imagínatelo, hermano. Estábamos jugando una partida de cartas en casa del comerciante Liashov. Nos partimos de risa. Piripindiv, que estaba conmigo, me dijo: si Chichikov estuviera ahora aquí, seguro que... Chichikov, por lo demás, no conocía a ningún Piripindiv. Vamos, confiesa que la otra vez te portaste vilmente conmigo. ¿Te acuerdas de cuando jugamos a las damas? Yo había ganado, pero tú... Sí, hermano, tú me timaste. Pero bueno, ya me conoces, no soy rencoroso. Hace poco, con el presidente... por cierto, tengo que decirte que toda la ciudad está en contra de ti. Te toman por un falsificador de billetes. Me asediaron a preguntas, pero les planté cara. Les dije que habíamos ido juntos a la escuela y que conocía a tu padre. Y luego, por supuesto, les mentí por la mitad de la barba. ¿Falsificador de billetes yo? Gritó Chichikov, levantándose de la silla. De todas maneras, ¿por qué los has asustado hasta tal punto? Siguió diciendo Nasdriov. Se han vuelto locos del miedo, el diablo lo sabe. Te consideran un bandido, un espía. Y el procurador se ha muerto del susto. Mañana será el entierro. ¿Piensas ir? A decir verdad, temen al nuevo gobernador general, que por tu culpa tengan problemas. En cuanto a mí, soy de la opinión de que, si el nuevo gobernador mete la nariz y empieza a darse aires de importancia, no obtendrá nada de la nobleza. La nobleza exige cordialidad, ¿verdad? Cierto, puede esconderse en su despacho, no dar ni un baile, pero ¿y luego? Con todo, Chichikov, tú te has lanzado a una empresa arriesgada. ¿Qué empresa?, preguntó Chichikov inquieto. Pues la de raptar a la hija del gobernador. Debo confesar que yo me lo esperaba. Palabra de honor. Desde que os vi juntos en el baile me dije: seguro que Chichikov no anda perdiendo el tiempo. Por lo demás, tu elección deja mucho que desear. No encuentro en ella nada meritorio. Pero hay una, pariente de Bikusov, la hermana de su hija, que es otra historia, te lo aseguro. Con esa sí que puedes afirmar ¡qué absoluta maravilla! Pero, ¿qué dices? ¿Por qué enredas? ¿Raptar a la hija del gobernador? ¿Estás loco?, preguntó Chichikov con los ojos desorbitados. Bueno, ya está bien, hermano. Qué recatado eres. Confieso que vine a verte por el siguiente motivo. Estoy dispuesto a ayudarte. Está decidido que seré tu padrino de boda. Te prestaré la calesa y los caballos de repuesto. Con una sola condición: que me concedas un préstamo de 3.000. Los necesito, hermano. Es una cuestión de vida o muerte.
Durante todo el discurso de Nasdriov, Chichikov se frotó varias veces los ojos a fin de asegurarse que no estaba soñando. Falsificación de billetes, rapto de la hija del gobernador, muerte del procurador, cuyo causante al parecer era él, la llegada del nuevo gobernador general. Se sintió presa del espanto. Si las cosas están así, pensó, más vale no perder el tiempo. Hay que largarse de aquí cuanto antes. Se libró enseguida de Nasdriov. Llamó de inmediato a Silifán y le mandó que estuviera listo al amanecer, pues tenían que abandonar la ciudad a las 6 de la mañana sin falta. Dio orden de que todo estuviera preparado, la calesa engrasada y todo lo demás. Silifán respondió: «Entendido, Pavel Ivanovich», pero permaneció algunos instantes junto a la puerta. El señor ordenó también a Pitrashka que sacara el equipaje de debajo de la cama, a estas alturas ya cubierto de una capa de polvo. Con su ayuda apiló en desorden medias, camisas, ropa limpia y sucia, hormas de botas, un calendario. Todo fue metido de cualquier manera. Chichikov quería dejarlo todo preparado sin falta aquella misma tarde para que nada lo retrasara al día siguiente. Después de estar plantado un par de minutos junto a la puerta, Silifán acabó por abandonar despacio la habitación. Despacio, inconcebiblemente despacio, bajó las escaleras, dejando en los desvencijados peldaños la huella de sus botas húmedas y sin dejar de rascarse la nuca. ¿Qué significa, y qué significa habitualmente, eso de rascarse? ¿Era rencor por no poder, según lo previsto, ver al día siguiente en alguna taberna a uno de esos compadres suyos vestidos con una miserable zamarra ceñida con un cinturón ancho? ¿O es que se había embarcado en una aventura amorosa en aquel nuevo lugar y tendría que renunciar a las citas vespertinas en el portal, donde sostenía discretamente sus delicadas manos blancas entre las suyas, en ese momento en que las tinieblas cubren la ciudad, mientras un joven fortachón en camisa roja rasga la balalaica para los siervos de la posada y la variopinta muchedumbre, una vez finalizada la jornada, departe con tranquilidad? ¿O simplemente era la pena por abandonar su lugar caldeado junto a la estufa en la bulliciosa cocina debajo de su zamarra? La sopa de col y los pasteles de la ciudad que se deshacen en la boca, para ponerse de nuevo en camino, bajo la lluvia y por el barro, teniendo que hacer frente a todas las adversidades que depara un viaje. Dios lo sabe, es imposible adivinarlo. Cuando un hombre del pueblo en Rusia se rasca la nuca, significa tantas cosas. Bueno, hasta aquí este capítulo. Espero que estéis disfrutando de esta novela. Dentro de una semana subiré el siguiente capítulo. Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribiros. Así puedo saber qué libros os van gustando más. Un abrazo. Nos vemos.